Imagina despertar en medio de la noche, en la seguridad de tu propio apartamento, solo para ver cómo esa seguridad se hace añicos a golpe de pistola. Imagina que te arrancan de tu vida, te vendan los ojos y te lanzan al maletero de un coche, mientras tu prometido yace golpeado en el suelo. Esta no es una escena de una película de acción barata. Es la pesadilla muy real que vivió una joven de 19 años, cuyo apellido era sinónimo de poder y riqueza en los Estados Unidos. Pero lo que nadie podía imaginar esa noche es que la víctima, la heredera asustada, se convertiría meses después en la imagen más buscada por el FBI, empuñando un rifle de asalto y robando un banco. Bienvenidos a una nueva historia. Antes de sumergirnos en esta espiral de locura, me gustaría que escribierais en los comentarios si creéis que el cerebro humano puede romperse hasta el punto de olvidar quién es realmente, o si pensáis que todos llevamos una oscuridad dentro esperando a salir. Os leo. Esta es la historia de Patricia Campbell Hearst, más conocida como Patty Hearst. Era el año 1974, una época turbulenta en Estados Unidos, marcada por el final de la Guerra de Vietnam, el escándalo Watergate y una contracultura que a veces se tornaba violenta. Patty era la nieta de William Randolph Hearst, el magnate de la prensa que inspiró la película Ciudadano Kane, y vivía una vida relativamente tranquila en Berkeley, California, estudiando historia del arte. A pesar de su inmensa fortuna familiar, Patty vivía de forma modesta con su prometido, Stephen Witt, un profesor de filosofía. La noche del 4 de febrero de 1974, todo cambió. Alguien llamó a la puerta de su apartamento en el número 2603 de la avenida Benvenue. Eran las 9 de la noche. Cuando Steven abrió, un grupo de desconocidos armados irrumpió violentamente. Eran 2 hombres y una mujer. Golpearon a Steven hasta dejarlo inconsciente y agarraron a Patty, que estaba vestida solo con una bata azul. Ella gritaba y luchaba, pero la superioridad numérica y la brutalidad de los asaltantes eran abrumadoras. La arrastraron fuera del edificio mientras disparaban al aire para dispersar a los vecinos que se asomaban, curiosos y aterrados. La metieron en el maletero de un Chevrolet Impala robado y desaparecieron en la oscuridad de la noche. La noticia estalló como una bomba. La nieta de uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo había sido secuestrada. La policía y el FBI se movilizaron inmediatamente, pero no tenían pistas sólidas. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? ¿Era un secuestro por dinero? ¿Una venganza política? La incertidumbre reinaba en la mansión de los Hearst y en las redacciones de todo el país. 3 días después llegó el primer comunicado. No pedían dinero, al menos no en el sentido tradicional. El grupo se hacía llamar Ejército Simbiótico de Liberación, o SLA por sus siglas en inglés. Nadie había oído hablar de ellos. En una cinta de audio enviada a una emisora de radio local, una voz masculina, extraña y amenazante, declaraba que Patty Hearst era ahora una prisionera de guerra. Pero lo más escalofriante no era la voz del captor, sino la de la propia Patty, que se escuchaba al final de la grabación, temblorosa y débil, diciendo a sus padres que estaba bien y que no debían preocuparse. El SLA no era una organización criminal común. Era un grupo radical de extrema izquierda, liderado por un hombre afroamericano llamado Donald DeFries, que se hacía llamar General Chinque. Su ideología era una mezcla confusa de marxismo, antirracismo y revolución violenta. Eran pocos, apenas una docena de miembros, pero su fanatismo era total. Veían a los Hearst como el símbolo máximo del capitalismo opresor y a Patty como la moneda de cambio perfecta para poner de rodillas al sistema. La primera demanda del SLA dejó al país atónito. No querían millones de dólares en billetes sin marcar para ellos. Exigían que la familia Hearst distribuyera $70 en comida a cada persona pobre de California. Una petición que, según los cálculos, costaría cientos de millones de dólares, una cifra imposible incluso para los Hearst.
El padre de Patty, Randolph Hearst, salió ante las cámaras, visiblemente agotado y desesperado, diciendo que intentaría cumplir, pero que la demanda era inasumible. Mientras tanto, Patty estaba encerrada en un armario, un espacio diminuto, oscuro y asfixiante, donde pasaba las horas, los días y las semanas. Aislada del mundo exterior, con los ojos vendados la mayor parte del tiempo, su única interacción era con sus captores, quienes comenzaron un proceso lento y meticuloso de adoctrinamiento. Le decían que su familia la había abandonado, que el sistema la odiaba, que ellos eran los únicos que la protegían. El miedo constante a la muerte, la privación sensorial y la dependencia total de sus secuestradores empezaron a erosionar la mente de la joven heredera. El mundo observaba con horror y fascinación. La familia Hearst creó un programa de distribución de alimentos llamado Gente Necesitada, invirtiendo $2 millones para intentar apaciguar a los secuestradores. Sin embargo, la distribución fue un caos. Hubo disturbios, gente herida y peleas por la comida, lo que el SLA aprovechó para criticar aún más a la familia, calificando el gesto de migajas para los pobres. La tensión aumentaba con cada día que pasaba sin noticias de Patty. Entonces, llegó la segunda cinta, y luego la tercera. En cada una, la voz de Patty sonaba diferente. Ya no era la niña asustada de la primera grabación. Su tono se volvía más duro, más crítico con sus padres y con el FBI. Empezaba a usar la retórica del SLA, hablando de crímenes fascistas y de la lucha del pueblo. Los psicólogos y expertos debatían en televisión. ¿La estaban obligando a leer guiones? ¿La estaban drogando? ¿O estaba ocurriendo algo mucho más profundo y perturbador en ese escondite secreto? Nadie estaba preparado para lo que sucedería el 3 de abril de 1974, 2 meses después del secuestro. Llegó una nueva cinta, acompañada de una fotografía que se convertiría en un ícono de la década. En la imagen, Patty posaba frente a la bandera del SLA, una cobra de 7 cabezas, sosteniendo una carabina. Pero fue su voz en la cinta la que heló la sangre de sus padres y de toda la nación. Patty anunció que había decidido quedarse con el SLA y luchar por la libertad y los oprimidos. Dijo que había adoptado un nuevo nombre, Tania, en honor a la compañera del Che Guevara. Patty Hearst había muerto. Tania había nacido. La transformación de Patty en Tania no fue solo un cambio de nombre, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la sociedad estadounidense. La cinta de audio, donde anunciaba su lealtad al Ejército Simbiótico de Liberación, dejó a sus padres, Randolph y Catherine, sumidos en un abismo de incredulidad. Se aferraban a la idea de que su hija estaba siendo coaccionada, de que cada palabra que salía de su boca era fruto de una pistola apuntando a su sien fuera de la vista de todos. Sin embargo, el tono de su voz, firme y desprovisto de la fragilidad de las primeras grabaciones, sugería algo mucho más inquietante. La duda se había sembrado, pero lo que ocurriría apenas 2 semanas después, el 15 de abril de 1974, disiparía cualquier ambigüedad visual, aunque profundizaría el misterio psicológico. Esa mañana de abril, una mañana nublada y fresca en San Francisco, el Banco Hibernia, en el distrito de Sunset, abrió sus puertas como cualquier otro día. Clientes y empleados realizaban sus rutinas habituales, ajenos a que estaban a punto de convertirse en extras de uno de los momentos más surrealistas de la historia criminal del siglo XX. A las 9:50, un grupo de 5 personas irrumpió en la sucursal. Iban armados hasta los dientes y se movían con una precisión militar ensayada. Entre ellos destacaba una figura menuda, con una peluca negra de corte corto y un abrigo largo. Empuñaba una carabina M1 con una soltura que contradecía su vida anterior de estudiante universitaria privilegiada. Era Patty Hearst, o mejor dicho, era Tania. Las cámaras de seguridad del banco,
unos dispositivos granulosos y de baja resolución que grababan en blanco y negro, capturaron la escena que daría la vuelta al mundo. Patty no se escondía en la retaguardia, estaba en el centro de la acción, gritando órdenes a los aterrorizados clientes para que se tiraran al suelo. Su voz resonaba en el vestíbulo bancario, advirtiendo que quien no obedeciera sería ejecutado. El robo duró pocos minutos, pero fueron suficientes para que el grupo se hiciera con más de $10,000 e hiriera a 2 personas que entraban en el banco en el momento equivocado. Huyeron en coches alquilados, dejando atrás una estela de pánico y una prueba irrefutable. Cuando el FBI reveló las imágenes de las cámaras de seguridad, el país entró en estado de shock. Allí estaba la heredera, la víctima del secuestro más famoso de la década, sosteniendo un rifle de asalto y participando activamente en un atraco federal. La reacción de las autoridades fue inmediata y severa. El fiscal general de los Estados Unidos, William Saxby, no tardó en calificar a Patty Hearst de criminal común. Para el gobierno, la narrativa de la víctima había terminado en el momento en que ella cruzó el umbral de ese banco con un arma en la mano. Ya no era una niña perdida que necesitaba ser rescatada, sino una fugitiva armada y peligrosa que debía ser detenida. Los carteles de Se Busca cambiaron. Su rostro ya no aparecía bajo el rótulo de secuestrada, sino bajo el de buscada por robo a mano armada. Sin embargo, la familia Hearst y sus abogados insistían en otra teoría. Analizaban las imágenes fotograma a fotograma, buscando desesperadamente pruebas de coacción. Señalaban que, en varios momentos, otros miembros del SLA, incluyendo a Donald DeFries y a la miembro Camilla Hall, parecían tener sus armas apuntando sutilmente hacia Patty, como si estuvieran asegurándose de que cumpliera su papel. Argumentaban que ella no era una participante dispuesta, sino un escudo humano obligado a actuar para salvar su vida. Era una interpretación plausible, pero difícil de vender ante la ferocidad que Patty mostraba en las grabaciones. Días después del robo, el SLA lanzó otro comunicado para despejar las dudas. En él, Patty se burlaba de la idea de que le hubieran lavado el cerebro. Con una frialdad pasmosa, describía a su familia como cerdos capitalistas y afirmaba que había participado en la expropiación del banco por su propia voluntad, orgullosa de ser una soldado del ejército del pueblo. Hablaba de sus compañeros con camaradería y afecto, refiriéndose a ellos como hermanos y hermanas. Aquella cinta fue un golpe devastador para sus padres, que veían cómo su hija se desvanecía un poco más con cada palabra, reemplazada por esta extraña revolucionaria que parecía odiar todo lo que ellos representaban. El FBI intensificó la búsqueda. La presión sobre el SLA era asfixiante. Sabían que no podían quedarse en el área de la bahía de San Francisco por mucho tiempo. El grupo, ahora con dinero fresco en sus bolsillos y con la notoriedad disparada a niveles estratosféricos, decidió moverse hacia el sur, hacia Los Ángeles. Viajaban en furgonetas destartaladas, ocultos bajo mantas y disfraces, moviéndose de noche como sombras. Patty viajaba con ellos, inmersa totalmente en la dinámica del grupo, aprendiendo a limpiar armas, a fabricar bombas caseras y a recitar los manifiestos incoherentes de DeFries. La vida en la clandestinidad no era romántica. Eran días de paranoia constante, viviendo en apartamentos sucios, comiendo mal y durmiendo con un ojo abierto. Pero para Patty, según relataría años más tarde, esa era su nueva realidad, la única que existía. El miedo inicial se había transformado en una especie de síndrome de supervivencia extremo. Su mente había creado un mecanismo de defensa tan potente que había asimilado la identidad de sus captores para evitar el colapso total. Se había convertido en uno de ellos porque era la única forma de seguir respirando. Mientras el FBI peinaba California, siguiendo pistas falsas y testimonios confusos, el SLA se instalaba en un barrio de clase trabajadora en Los Ángeles. Creían estar a salvo, invisibles entre la multitud, pero la arrogancia y la imprudencia son malas compañeras para los fugitivos. Un pequeño error, una visita a una tienda de artículos deportivos el 16 de mayo de 1974,
encendería la mecha de uno de los enfrentamientos más violentos retransmitidos en directo por televisión. Patty estaba a punto de ver la guerra de cerca, no como una idea abstracta, sino como una lluvia de fuego y plomo. Si alguien necesitaba una prueba definitiva de que Patricia Hearst había dejado de existir para dar paso a Tanya, el incidente en la tienda de artículos deportivos Mel's Sporting Goods en Inglewood fue esa confirmación sangrienta. Era la tarde del 16 de mayo de 1974. El grupo había llegado al área de Los Ángeles con la intención de reagruparse y planear su siguiente movimiento revolucionario, pero la realidad era mucho más prosaica y patética. Necesitaban suministros básicos. William Harris y su esposa Emily, dos de los miembros más radicales del SLA, entraron en la tienda con una misión absurda: robar unos calcetines de lana y una cartuchera. Mientras tanto, Patty esperaba sola en una furgoneta Volkswagen roja aparcada frente al establecimiento. Este es un momento crucial en la psicología del caso. Patty estaba sola en el vehículo, tenía las llaves, tenía un arma. No había nadie apuntándole en ese instante preciso. Podía haber arrancado el motor y conducido hasta la estación de policía más cercana. Podía haber salido corriendo y gritado su nombre a los transeúntes. Era su oportunidad de oro para escapar de la pesadilla. Sin embargo, lo que hizo a continuación dejó a los testigos y posteriormente al jurado completamente helados. Dentro de la tienda, el robo salió mal. Un empleado vio a William Harris guardarse la cartuchera en el pantalón. Cuando intentaron salir, el encargado de la tienda los confrontó. Se desató una pelea física. Harris, aunque armado, se vio superado cuando el empleado logró ponerle una esposa en una de sus muñecas. La pistola de Harris cayó al suelo durante el forcejeo. Parecía el fin para la pareja de radicales. Estaban atrapados, forcejeando en el suelo, a punto de ser detenidos por un simple hurto menor. Desde la furgoneta, Patty observaba la escena a través del escaparate. Al ver a sus compañeros, a sus supuestos captores, siendo reducidos por los empleados de la tienda, no dudó ni un segundo. No vio una oportunidad de libertad, vio a su familia, a su nueva tribu, en peligro. Agarró una carabina automática calibre 30 que descansaba en el asiento trasero, sacó el cañón por la ventanilla y abrió fuego. No fue un disparo de advertencia al aire. Patty disparó ráfagas directas contra la fachada de la tienda. El vidrio del escaparate estalló en 1000 pedazos, rociando de cristales a los clientes y empleados que se lanzaron al suelo presas del pánico. Disparó una y otra vez, con una frialdad mecánica, vaciando casi todo el cargador. Milagrosamente, nadie murió, aunque hubo heridos leves por los escombros. El caos generado fue suficiente para que William y Emily Harris lograran zafarse, correr hacia la furgoneta y saltar dentro. Con Patty al volante o dando cobertura, el vehículo salió chillando neumáticos, dejando atrás una escena de guerra en una tranquila calle comercial. La huida fue tan caótica como el tiroteo. Abandonaron la furgoneta a unas pocas calles y secuestraron a punta de pistola a un joven estudiante que pasaba en su coche. Durante el trayecto, Patty, lejos de mostrarse alterada o arrepentida, conversó con el rehén con una calma inquietante. Le habló sobre el ejército simbiótico de liberación, sobre la necesidad de la lucha armada y se jactó de cómo había salvado a sus camaradas con su buena puntería. Para ese estudiante aterrorizado, la mujer sentada a su lado no era una víctima bajo coacción, era una guerrillera urbana convencida. Cambiaron de vehículo una vez más, clovando otro coche y obligando al conductor a llevarlos a un lugar seguro. Finalmente, se reunieron con el resto del grupo en un nuevo escondite, pero en su frenética huida cometieron un error fatal, el tipo de error descuidado que suele acabar con las carreras criminales. En la furgoneta Volkswagen abandonada, la policía encontró una multa de aparcamiento reciente. Esa pequeña pieza de papel tenía una dirección. La dirección correspondía a una casa segura en la calle 84 Oeste. Cuando la policía llegó allí, la casa estaba vacía,
pero encontraron algo aún más valioso: pistas que apuntaban a otro escondite cercano, en el barrio de Compton, en el número 1466 de la calle 54 Este. El FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, conocido como el LAPD, comenzaron a movilizarse. Sabían que habían encontrado el nido de las víboras. No sabían con certeza si Patty estaba dentro, pero estaban seguros de que el núcleo duro del SLA se encontraba allí. Se preparó un operativo masivo. Más de 400 agentes de policía, equipos SWAT, francotiradores y agentes del FBI rodearon el vecindario. Las calles fueron acordonadas, los vecinos fueron evacuados o se les ordenó permanecer en sus casas lejos de las ventanas. Era la tarde del 17 de mayo, solo un día después del tiroteo en la tienda de deportes. El ambiente estaba cargado de electricidad estática y presagio de muerte. La policía, cansada de las burlas y los comunicados del SLA, no iba con intención de negociar durante mucho tiempo. Iban preparados para una guerra, y el SLA, armado hasta los dientes y con una ideología de mártires, no tenía intención de rendirse. Las cámaras de televisión llegaron al lugar y comenzaron a transmitir en vivo. Millones de estadounidenses, incluida la familia Hearst en su mansión de San Francisco, se sentaron frente a sus televisores para presenciar un espectáculo dantesco. Randolph y Catherine Hearst miraban la pantalla con el corazón en un puño, preguntándose si su hija estaba dentro de esa pequeña casa amarilla rodeada de hombres armados, preguntándose si estaban a punto de ver morir a Patty en directo a nivel nacional. El silencio previo a la batalla estaba a punto de romperse. La tarde caía sobre el sur de Los Ángeles, pero el calor de aquel 17 de mayo no venía del sol, sino de la tensión acumulada en la calle 54 Este. La pequeña casa de estuco amarillo parecía insignificante frente al despliegue policial que la rodeaba. El equipo SWAT del LAPD, con sus uniformes negros y chalecos antibalas, tomaba posiciones estratégicas detrás de coches patrulla y árboles. Los megáfonos rompieron el silencio, exigiendo a los ocupantes de la casa que salieran con las manos en alto. La respuesta desde el interior no fue verbal, fue plomo. Una ráfaga de disparos de armas automáticas salió desde las ventanas de la vivienda, obligando a los agentes a agacharse. El SLA había decidido su destino: libertad o muerte, tal como rezaba su lema. El intercambio de fuego que siguió fue uno de los más intensos jamás vistos en suelo estadounidense entre la policía y un grupo criminal. Miles de balas cruzaban el aire en ambas direcciones, perforando las paredes de madera y estuco de la casa como si fueran de papel. Dentro de la vivienda, 6 miembros del Ejército Simbiótico de Liberación se preparaban para su final. Entre ellos estaba su líder, Donald DeFries, el general Chinque. Llevaban máscaras antigás y tenían un arsenal de armas y municiones. Disparaban frenéticamente, moviéndose de ventana en ventana para dar la impresión de ser un grupo más numeroso. La policía, respondiendo al fuego pesado, comenzó a lanzar botes de gas lacrimógeno al interior a través de las ventanas rotas. El humo blanco empezó a salir de la casa, mezclándose con el polvo y los escombros. Entonces, el fuego real hizo su aparición. Una granada de gas lacrimógeno, o quizás una bengala, prendió fuego a los materiales inflamables dentro de la casa. Las llamas comenzaron a lamer las cortinas y los muebles, extendiéndose rápidamente por la estructura de madera seca. El humo negro y denso reemplazó al blanco, oscureciendo el cielo de la tarde. Las cámaras de televisión captaban cada momento. Los reporteros gritaban sobre el ruido ensordecedor de los disparos, describiendo una escena apocalíptica. Para los padres de Patty, aquello era una tortura indescriptible. Veían cómo la casa se convertía en un horno, sabiendo que era muy probable que su hija estuviera dentro, quemándose viva o desangrándose por las balas. La policía cesó el fuego momentáneamente, esperando que el calor y el humo obligaran a los radicales a salir. Pero nadie salió. En su lugar, se escucharon más disparos desde el interior, algunos dirigidos hacia la policía, otros sonaron diferentes, más secos y definitivos.
A medida que el techo de la casa comenzaba a colapsar y las llamas devoraban todo a su paso, el tiroteo cesó gradualmente. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido de la batalla. Los bomberos no podían acercarse debido al riesgo de que aún hubiera tiradores activos o explosivos. Tuvieron que esperar a que el fuego consumiera la estructura casi por completo. Cuando finalmente pudieron extinguir las llamas, lo que quedó fue un esqueleto humeante y carbonizado. Los equipos forenses entraron entre los escombros calientes para la macabra tarea de recuperar los cuerpos. Encontraron 6 cadáveres. Estaban tan quemados que la identificación visual era imposible. Tuvieron que recurrir a registros dentales. El mundo contuvo el aliento. ¿Estaba Patty Hearst entre ellos? Los nombres empezaron a confirmarse uno a uno. Donald DeFries, el líder, Nancy Link Perry, Patricia Soltysik, Camilla Hall, Angela Atwood, Willie Wolf. 6 cuerpos, 6 miembros del núcleo duro del SLA. Pero Patty no estaba allí. Tampoco estaban William y Emily Harris, la pareja con la que Patty había protagonizado el tiroteo en la tienda de deportes el día anterior. La noticia trajo un alivio agridulce a la familia Hearst. Su hija estaba viva, pero seguía desaparecida, y ahora estaba en compañía de los miembros supervivientes más desesperados y peligrosos del grupo. Habían visto morir a sus amigos y líderes en vivo por televisión. Estaban acorralados, furiosos y probablemente buscando venganza. Patty ya no era una rehén rodeada de un ejército. Ahora era parte de un trío de fugitivos en una huida suicida. Días después, llegó una nueva cinta. La voz de Patty sonaba llena de dolor y rabia. No hablaba de miedo ni pedía volver a casa. Hablaba de amor por sus compañeros caídos, especialmente por Willie Wolf, a quien describía con una ternura que heló la sangre de su prometido, Stephen Witt. Patty, o Tanya, juraba continuar la lucha. Decía que el fuego de Los Ángeles solo había templado su determinación. La muerte al fascismo, ganaremos, sentenció al final de la grabación. La chica rica de Berkeley había desaparecido por completo. En su lugar había una mujer endurecida por la violencia, radicalizada por la pérdida y unida a sus captores por lazos de sangre y fuego. El FBI estaba desconcertado. Habían eliminado la cabeza de la serpiente, pero el cuerpo seguía moviéndose, y Patty Hearst se había convertido en su rostro más visible. La caza continuaba, pero ahora se adentraba en un terreno más oscuro y clandestino. El rastro se enfrió. Patty, los Harris y los nuevos reclutas que se unirían a ellos desaparecieron del radar, sumergiéndose en el submundo de la contracultura radical de los años 70. Pasaría casi un año antes de que el mundo volviera a saber de ellos de forma significativa. Un año perdido en las sombras. ¿Es posible desaparecer cuando tu rostro está impreso en la portada de cada periódico y en la mente de cada agente de policía de un continente entero? ¿Cómo se convierte la mujer más famosa del mundo en un fantasma invisible? Esa es la pregunta que atormentaba al FBI mientras los meses pasaban y las pistas se enfriaban. Patricia Hearst se había evaporado. Hola de nuevo a todos los que seguís esta increíble crónica. Antes de continuar, dejadme una respuesta rápida en los comentarios. Si tuvierais que esconderos del mundo entero, ¿elegiríais una gran ciudad llena de gente o un lugar remoto y aislado? Vuestras respuestas siempre me sorprenden. Tras el infierno de fuego en Los Ángeles, donde murió el núcleo del Ejército Simbiótico de Liberación, Patty y los Harris, William y Emily quedaron a la deriva. Eran generales sin ejército, fugitivos sin refugio. Durante lo que se conoció como el Año Perdido, el trío recorrió el país en una odisea clandestina que los llevó desde las costas de California hasta granjas aisladas en Pensilvania y Nueva York. Contaron con la ayuda de simpatizantes de la causa radical, personas dispuestas a arriesgar su libertad por esconder a los enemigos públicos número 1. En este periodo, Patty tuvo innumerables oportunidades para escapar. Viajaron miles de kilómetros, pararon en áreas de descanso, convivieron con desconocidos, pero Tanya, la guerrillera,
seguía al mando. Los informes posteriores y los testimonios de quienes los ayudaron describen a una Patty Hearst totalmente comprometida, que participaba en los entrenamientos físicos, estudiaba teoría revolucionaria y mantenía una relación sentimental con uno de sus protectores. La heredera había sido absorbida por completo por la clandestinidad. Pero la vida de un fugitivo es cara y la revolución necesita financiación. A principios de 1975, el grupo, ahora reforzado con nuevos reclutas que llenaban el vacío dejado por los muertos en Los Ángeles, regresó a la zona de Sacramento, en California. Necesitaban dar un golpe, algo que llenara sus arcas y demostrara que el SLA no había muerto en aquel incendio. El objetivo elegido fue el Crocker National Bank en el suburbio de Carmichael. Era la mañana del 21 de abril de 1975. Parecía un trabajo sencillo, un robo rápido para obtener fondos de guerra. Sin embargo, el destino tenía preparada una tragedia que cambiaría la calificación legal de Patty de ladrona a algo mucho peor, cómplice de asesinato. El comando de asalto entró en el banco con la violencia habitual. Gritaron, apuntaron con sus armas y exigieron el dinero. Entre los clientes que se encontraban allí esa mañana estaba Myrna Opsahl, una mujer de 42 años, madre de 4 hijos. No era una figura política, ni una magnate de la prensa. Estaba allí simplemente para depositar la recaudación de la colecta de su iglesia. En medio del caos y los gritos, una escopeta se disparó. Según los testigos y las investigaciones posteriores, fue Emily Harris quien apretó el gatillo, aunque ella alegaría que fue un accidente. La descarga golpeó a Myrna Opsahl en el torso. La mujer cayó al suelo, sangrando profusamente, mientras los ladrones saltaban sobre los mostradores y vaciaban las cajas. Huyeron con $15,000, dejando atrás a una madre moribunda en el suelo del vestíbulo. ¿Dónde estaba Patty mientras Myrna Opsahl perdía la vida? Ella no entró al banco esta vez. Estaba al volante de uno de los coches de huida, un Ford Granate, esperando con el motor en marcha y un arma en el regazo. Cuando sus compañeros salieron corriendo con las bolsas de dinero, ella pisó el acelerador, sacándolos de allí a toda velocidad. La muerte de Myrna Opsahl lo cambió todo. Ya no se trataba de una joven confundida robando a una institución asegurada. Ahora había un cadáver civil, sangre inocente derramada en nombre de una revolución delirante. Bajo las leyes de California, si participas en un delito grave que resulte en una muerte, eres responsable de asesinato, independientemente de si apretaste el gatillo o si solo conducías el coche. Patty Hearst era ahora, técnicamente, una asesina. El grupo huyó de nuevo a San Francisco, escondiéndose en una serie de apartamentos seguros. Pero el cerco se estrechaba. El FBI, humillado por la incapacidad de capturarlos durante tanto tiempo, redobló sus esfuerzos. Empezaron a seguir el rastro de los nuevos reclutas, jóvenes radicales con menos experiencia en la clandestinidad. Fue un hilo suelto, una pequeña imprudencia, lo que finalmente llevaría a los agentes a la puerta correcta. El 18 de septiembre de 1975, 591 días después de que Patty fuera sacada a rastras de su apartamento en Bata, el juego del gato y el ratón llegaría a su fin. Pero la captura no sería el final de la historia. Sería el comienzo de una batalla legal y mediática sin precedentes sobre la naturaleza de la mente humana, el libre albedrío y la justicia. San Francisco amaneció con su habitual neblina gris el 18 de septiembre de 1975. Para la mayoría de los habitantes de la ciudad, era un jueves cualquiera. Para el FBI, era el día del juicio final. La casa más larga y costosa de la historia de la agencia estaba a punto de culminar en una tranquila calle residencial, lejos de los tiroteos cinematográficos y las llamas que habían marcado los capítulos anteriores de esta saga. Bienvenidos de nuevo. Es fascinante cómo a veces los momentos más explosivos de la historia terminan con un suspiro en lugar de un grito. Antes de seguir,
dejadme una nota en los comentarios. Si alguien que conocéis cambiara radicalmente su personalidad, ¿creéis que podríais reconocer a la persona que era antes mirándola a los ojos? La pista que llevó a los agentes federales a la puerta de Patty no vino de una gran deducción de un detective solitario, sino del trabajo policial metódico y tedioso. Habían rastreado a los nuevos asociados del SLA, siguiendo el hilo de las compras de alimentos y los movimientos de vehículos hasta 2 apartamentos en el distrito de Mission y en la zona de Outer Mission. Sabían que los fugitivos estaban allí, divididos en 2 grupos. A primera hora de la tarde, un equipo de agentes del FBI y de la Policía de San Francisco se desplegó frente al número 625 de la calle Morse. No hubo megáfonos esta vez. No querían dar tiempo a que los ocupantes se atrincheraran o prepararan sus armas. Los agentes subieron las escaleras con sigilo y golpearon la puerta antes de derribarla. Dentro del apartamento encontraron a 2 mujeres. Una era Wendy Yoshimura, una activista que se había unido al grupo durante su periodo en la clandestinidad. La otra era una figura delgada, con el pelo teñido de un castaño rojizo, que parecía mucho mayor y más dura que la foto de la estudiante sonriente que todos recordaban. Patricia Hearst, la heredera perdida, estaba en la cocina. A diferencia del infierno de Los Ángeles, aquí no hubo disparos. Patty no intentó alcanzar la pistola que tenía en su bolso. Al ver a los agentes con las armas desenfundadas, levantó las manos. Según el informe oficial, sus primeras palabras fueron una súplica nerviosa para que no dispararan, seguida de una frase que rozaba lo absurdo dadas las circunstancias. Dijo que estaba bien y preguntó si podía ir al baño. Pero la docilidad del momento de la detención se desvaneció tan pronto como llegó a la comisaría. Mientras era fichada, ocurrió algo que definiría la percepción pública de su caso durante años. El oficial de turno le hizo las preguntas rutinarias para rellenar el formulario de arresto: nombre, fecha de nacimiento, dirección. Cuando llegó a la casilla de ocupación, Patty no dudó. Se irguió, miró al oficial y dictó 2 palabras que resonarían en todos los titulares del día siguiente: guerrillera urbana. Esa frase no fue un desliz, fue una declaración de principios. Patty no se veía a sí misma como una víctima rescatada, se veía como una soldado capturada por el enemigo. Cuando la prensa la fotografió siendo trasladada esposada, Patty no bajó la cabeza avergonzada ni lloró buscando a sus padres. Miró desafiante a las cámaras, sonrió y levantó las manos esposadas en un puño cerrado, el saludo del poder negro y de los movimientos revolucionarios. Esa imagen fue un puñetazo en el estómago para Randolph y Catherine Hearst. Habían gastado millones, habían movido cielo y tierra, habían soportado la humillación pública con la esperanza de recuperar a su niña. Pero cuando finalmente se les permitió visitarla en la cárcel, se encontraron con una extraña. Patty fue fría y distante. Les hablaba con una jerga política que les resultaba ajena, defendiendo las acciones del SLA y rechazando los intentos de sus padres de contratar a los mejores abogados defensores. Les dijo que sus amigos revolucionarios eran su verdadera familia. En la cárcel, los psiquiatras designados por la corte comenzaron a entrevistarla. Lo que encontraron fue desconcertante. Patty había perdido mucho peso. Su coeficiente intelectual parecía haber disminuido drásticamente en las pruebas. Fumaba compulsivamente y tenía lagunas de memoria enormes. Parecía un robot programado, repitiendo consignas sin emoción. Pero, ¿era real esta transformación? ¿O era Patty Hearst la mejor actriz de su generación, interpretando el papel de su vida para justificar sus crímenes? El fiscal federal estaba decidido. No le importaba el apellido Hearst ni el trauma del secuestro. Para él, Patty era una criminal que había robado bancos, disparado contra una tienda llena de gente y conducido el coche en un robo que acabó en asesinato. Quería verla tras las rejas por décadas. La defensa, por otro lado, se enfrentaba a una tarea titánica: convencer a un jurado de que la mujer que se autodenominaba guerrillera urbana y saludaba con el puño en alto, en realidad no tenía control sobre su mente. El escenario estaba listo para el juicio del siglo.
una batalla legal que pondría a prueba los límites de la psicología forense y que dividiría a la opinión pública estadounidense como pocas veces antes. La pregunta ya no era ¿dónde estaba Patty?, sino ¿quién era Patty? Y la respuesta valía una sentencia de cadena perpetua. El juicio de Estados Unidos contra Patricia Campbell Hearst comenzó en enero de 1976 en un tribunal federal de San Francisco. La atmósfera era eléctrica. Cientos de periodistas de todo el mundo acamparon fuera del edificio, convirtiendo las escaleras del tribunal en un circo mediático. Dentro de la sala, el juez Oliver Carter presidía con severidad, consciente de que cada palabra pronunciada sería analizada por millones de personas. Bienvenidos de nuevo a esta historia que parece desafiar toda lógica. Antes de entrar en la sala del tribunal, quiero plantearos una duda. Si alguien os obligara a hacer algo terrible bajo amenaza de muerte, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que dejarais de ser víctimas y os convirtierais en cómplices? Escribid vuestra opinión en los comentarios. La defensa de Patty estaba liderada por F. Lee Bailey, uno de los abogados más famosos y extravagantes del país. Bailey era conocido por su estilo teatral y agresivo. Su estrategia era clara, pero arriesgada. No negaría que Patty estuvo en el banco, ni que sostuvo el arma. Negaría que su mente estuviera presente. Bailey se disponía a introducir un concepto relativamente nuevo para el público general: el lavado de cerebro, o como lo llamarían los expertos, el síndrome de Estocolmo. La teoría de la defensa era que Patty había sido sometida a un proceso de persuasión coercitiva tan brutal que su personalidad original se había fracturado, creando una nueva identidad, Tanya, para sobrevivir. Bailey argumentó que Patty era una prisionera de guerra en su propio país, una marioneta cuyos hilos eran manejados por el miedo y la manipulación psicológica. Para probar esto, llamó al estrado a psiquiatras de renombre que testificaron sobre el aislamiento, el abuso sexual y la privación sensorial que Patty había sufrido en el armario, ese pequeño espacio donde estuvo confinada las primeras semanas. Pero la fiscalía, encabezada por el fiscal James Browning, tenía una narrativa mucho más sencilla y fácil de digerir para el jurado. Browning pintó a Patty como una niña rica aburrida que se había enamorado de la aventura revolucionaria. Argumentó que, si bien el secuestro inicial fue real, en algún punto Patty decidió unirse voluntariamente a la fiesta. Para Browning, Patty era una rebelde en busca de una causa, y el SLA le dio exactamente eso. La evidencia visual era el arma más potente del fiscal. Mostró una y otra vez las grabaciones del banco Iberni. Señaló cómo Patty se movía con confianza, cómo manejaba el arma con destreza, cómo gritaba órdenes. ¿Parece esta mujer aterrorizada?, preguntaba el jurado mientras congelaba la imagen de Tanya en una pose de comando. Además, la fiscalía presentó las famosas cintas de Tanya, donde Patty insultaba a sus padres y al sistema con un veneno que parecía demasiado genuino para ser actuado. Pero el momento más dañino para la defensa llegó cuando se reveló que Patty había guardado un pequeño amuleto, una piedra olmeca que le había regalado Willie Wolf, uno de sus captores fallecidos en el incendio de Los Ángeles. La fiscalía utilizó este detalle íntimo para sugerir que Patty no era una víctima, sino que había tenido una relación romántica con Wolf. Si amaba a su captor, argumentaban, entonces sus acciones no eran fruto del miedo, sino de la pasión y la lealtad. Cuando Patty subió al estrado, la sala contuvo la respiración. Ya no vestía como una guerrillera urbana, sino con trajes conservadores, el pelo peinado y un tono de voz suave. Parecía de nuevo la heredera de buena familia. Sin embargo, su testimonio fue un desastre. Se mostró evasiva, con fallos de memoria selectivos. Invocó la Quinta Enmienda para no responder a preguntas sobre sus actividades durante el año perdido, lo que frustró al juez y alienó al jurado. Al negarse a hablar sobre ciertos crímenes para no incriminarse, parecía estar ocultando algo, rompiendo la imagen de inocencia total que su abogado intentaba construir.
Bailey intentó que el jurado viera a la niña rota detrás de la fachada. Habló de cómo el instinto de supervivencia puede obligar a un ser humano a mimetizarse con sus agresores. Pero el concepto era demasiado abstracto, demasiado complejo frente a la brutal simplicidad de las imágenes del robo. El juicio duró semanas, con un desfile de expertos, testigos y pruebas contradictorias. El jurado, compuesto por hombres y mujeres comunes, tenía la imposible tarea de decidir qué pasaba dentro de la cabeza de Patty Hearst. ¿Era una víctima traumatizada que merecía compasión o una terrorista peligrosa que merecía castigo? Las instrucciones del juez fueron estrictas. Para condenarla, solo necesitaban creer que actuó voluntariamente en el momento del robo al banco. Todo lo demás, el secuestro, el armario, el miedo previo, podía ser irrelevante si en ese preciso instante ella tuvo la opción de no actuar, y lo hizo de todos modos. El 20 de marzo de 1976, el jurado se retiró a deliberar. El destino de la heredera estaba en sus manos. Fuera, el mundo esperaba, dividido entre quienes veían en ella a una villana y quienes veían a una víctima del sistema. La deliberación no fue larga, lo que suele ser una mala señal para la defensa. Cuando volvieron a la sala, Patty se puso de pie, temblando visiblemente, para escuchar el veredicto que sellaría su futuro. El silencio en una sala de justicia, justo antes de un veredicto, tiene una densidad física. Es un aire viciado, cargado de sudor frío, murmullos reprimidos y el sonido amplificado de las agujas del reloj. El 20 de marzo de 1976, ese silencio en la Corte Federal de San Francisco pesaba toneladas. Patricia Hearst, la joven que había pasado de ser la víctima más famosa de América a su fugitiva más buscada, se aferraba a la mesa de la defensa, pálida y temblorosa. Bienvenidos de nuevo a este viaje a través de la mente humana y la justicia. Antes de escuchar la sentencia, quiero que reflexionéis y escribáis en los comentarios. ¿Debería la ley ser ciega y castigar el acto cometido? ¿O debería el contexto y el trauma previo eximir totalmente de culpa a una persona? Es un debate que aún hoy no tiene respuesta fácil. A las 4:40 de la tarde, el jurado entró en la sala. Sus rostros eran impenetrables, máscaras de piedra que evitaban la mirada suplicante de los padres de Patty. El juez ordenó al secretario que leyera el veredicto. La primera palabra que salió de su boca golpeó a la familia Hearst como un martazo físico. Culpable. Culpable de robo a un banco federal. Culpable de uso de arma de fuego para cometer un delito grave. La estrategia de la defensa, la teoría del lavado de cerebro, había fracasado estrepitosamente. El jurado no compró la idea de que Tanya fuera una personalidad impuesta. Decidieron que Patty Hearst había cruzado la línea por voluntad propia. Al escuchar la palabra, las piernas de Patty fallaron. Se derrumbó sobre la mesa, sollozando incontrolablemente, mientras su madre, Catherine, rompía a llorar en la primera fila. La imagen de la guerrillera urbana desafiante se había disuelto, dejando solo a una chica de 22 años, aterrorizada ante la perspectiva de pasar el resto de su juventud tras las rejas. El juez Oliver Carter, conocido por su severidad, no mostró clemencia inmediata. Inicialmente, impuso la pena máxima provisional de 35 años, a la espera de evaluaciones psiquiátricas finales, aunque finalmente la sentencia se fijó en 7 años de prisión federal. Para muchos, 7 años por un robo bancario donde nadie murió parecía justo. Para otros, enviar a prisión a una víctima de secuestro que había sido violada y torturada psicológicamente era una aberración de la justicia, una crueldad innecesaria de un sistema que quería dar ejemplo. Patty fue trasladada a la Institución Correccional Federal de Pleasanton. El cambio fue brutal. De la mansión de sus padres a la clandestinidad con el SLA, y ahora a una celda de cemento y acero. Pero, irónicamente,
Fue en la prisión donde comenzó su verdadera liberación. Lejos de la influencia tóxica de sus captores y fuera del circo mediático del juicio, la personalidad de Tanya comenzó a desvanecerse. Los psiquiatras que la trataron en prisión observaron cómo la retórica revolucionaria desaparecía, dando paso al trauma real que había estado suprimido bajo capas de adoctrinamiento. Sin embargo, el drama legal estaba lejos de terminar. El destino guardaba un giro macabro. Poco después de dictar sentencia, el juez Oliver Carter murió de un ataque al corazón. Su muerte añadió una capa de superstición y caos al caso. Los abogados de Patty aprovecharon la oportunidad para lanzar una agresiva campaña de apelaciones. Argumentaban que el juicio había sido un espectáculo, que se había permitido evidencia irrelevante y que la defensa no había sido adecuada. Mientras Patty cumplía su condena, limpiando suelos y trabajando en la prisión, la opinión pública estadounidense comenzó a cambiar. La furia inicial contra la niña rica que jugaba a ser terrorista se enfrió. Empezaron a surgir preguntas incómodas. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Cuánta resistencia puede oponer una mente joven ante el terror constante? La gente empezó a verla menos como una villana y más como una víctima trágica de circunstancias extraordinarias. En 1978, tras casi 2 años de encierro, ocurrió algo inesperado. El abogado F. Lee Bailey fue reemplazado y el nuevo equipo legal de Patty adoptó un enfoque diferente. Ya no buscaban probar su inocencia total, sino pedir misericordia. Se formó el Comité para la Liberación de Patricia Hearst, que recogió miles de firmas. Senadores, actores y líderes religiosos pidieron clemencia. La presión llegó hasta la Casa Blanca. El presidente Jimmy Carter se encontró con una patata caliente en su escritorio. Tenía el poder de conmutar la sentencia, de liberar a Patty antes de tiempo. Pero hacerlo implicaba un riesgo político enorme. ¿Se vería como un favor a una familia rica y poderosa? ¿O como un acto de compasión humanitaria? La decisión no era fácil. Patty llevaba 22 meses en prisión. Había pasado de ser una estudiante de arte a una secuestrada, luego una terrorista, después una convicta y ahora un símbolo nacional de redención y debate moral. El 1 de febrero de 1979, las puertas de la prisión de Pleasanton se abrieron. Una multitud de reporteros esperaba. No salió Tanya con el puño en alto, salió Patricia, con una maleta en la mano y una sonrisa tímida, hacia los brazos de su prometido, que ahora era su guardaespaldas, Bernard Shaw. El presidente Carter había conmutado su sentencia. Patty era libre. Pero la libertad física no significaba el fin de la historia. Aún quedaba una sombra oscura persiguiéndola, la muerte de Myrna Opsahl en el banco de Carmichael. Ese fantasma no descansaría tan fácilmente y volvería para acecharla décadas después. La libertad tiene un sabor extraño cuando el mundo entero cree conocerte mejor que tú misma. Patricia Hearst salió de la prisión de Pleasanton el 1 de febrero de 1979, pero no volvió a la vida que tenía antes del secuestro. Esa vida había muerto en el maletero de aquel Chevrolet Impala. La mujer que emergió de la cárcel tenía 25 años, pero sus ojos cargaban con el peso de varias vidas vividas al límite. Bienvenidos de nuevo. Es curioso cómo a veces pensamos que el final de una condena es el final de la historia, cuando en realidad es solo el comienzo de la secuela. Decidme en los comentarios, ¿creéis que es posible reinventarse completamente después de un escándalo mundial o la etiqueta del pasado te persigue para siempre? Patty intentó desesperadamente construir una normalidad. 2 meses después de su liberación, se casó con Bernard Shaw, el policía que la había protegido durante su libertad bajo fianza antes del juicio. Fue una boda tranquila, lejos de los focos que tanto daño le habían hecho. Bernard era su roca, el hombre que la veía como Patty, no como la heredera ni como la terrorista. Juntos se mudaron a los suburbios de Connecticut, buscando el anonimato entre vecinos que fingían no saber quién era la mujer que compraba en el supermercado local. Durante la década de los 80,
Patty Hearst desapareció en radar público de una manera diferente. Se convirtió en madre. Tuvo 2 hijas, Lydia y Gillian. Se dedicó a criar a su familia, a asistir a funciones escolares y a vivir esa vida doméstica que el SLA había despreciado como burguesa y vacía. Escribió sus memorias, tituladas Every Secret Thing, donde por primera vez contó su versión completa de la historia, sin filtros legales ni estrategias de abogados. El libro fue un éxito de ventas, pero también reabrió viejas heridas y debates. Algunos la aplaudieron por su valentía, otros la acusaron de capitalizar sus crímenes. Pero la sombra de Tanya era alargada. Hollywood, siempre hambriento de historias reales, no la dejaba en paz. Se hicieron películas y documentales sobre su vida. Curiosamente, Patty decidió no esconderse. Empezó a colaborar con el director John Waters, ícono del cine de culto y del mal gusto deliberado. Apareció en películas como Cry Baby y Serial Mom. Ver a la exterrorista más buscada del FBI actuando en comedias satíricas fue el giro final de tuerca que nadie vio venir. Era su forma de decir, ya no me controláis, ni el SLA, ni el FBI, ni la prensa. Ahora yo controlo mi narrativa. Sin embargo, mientras Patty encontraba la paz en la ficción y la familia, en el mundo real, la justicia seguía teniendo cuentas pendientes. Los otros miembros del SLA, los que habían sobrevivido, también habían cumplido condenas, pero mucho más cortas de lo que muchos esperaban. Bill y Emily Harris, los compañeros de Patty en el tiroteo de la tienda de deportes y en el robo de Carmichael, estaban libres, trabajando como consultores informáticos y viviendo vidas respetables. Pero había una familia que no olvidaba. La familia de Myrna Opsahl. El hijo de Myrna, John Opsahl, que tenía 15 años cuando su madre fue asesinada en el banco de Carmichael, nunca dejó de luchar. Para él, Patty Hearst no era una víctima convertida en actriz de culto. Era la conductora del coche de huida el día que mataron a su madre. Durante años, John presionó a los fiscales de Sacramento. ¿Por qué nadie ha pagado por la muerte de mi madre?, preguntaba una y otra vez. La inmunidad que Patty había recibido a cambio de su testimonio en otros juicios la protegía parcialmente, pero no totalmente. En el año 2001, con el avance de nuevas tecnologías forenses y la incansable presión de John Opsahl, el caso se reabrió. La Fiscalía de Sacramento anunció que tenía nuevas pruebas para procesar a los ex miembros del SLA por el asesinato de Myrna Opsahl. De repente, el pasado volvió a llamar a la puerta de Patty. Pero esta vez la situación era diferente. Ella no era la acusada principal. El fiscal le ofreció un trato, inmunidad total a cambio de testificar contra sus antiguos camaradas, los Harris y los demás. Patty se encontraba ante una encrucijada moral. Testificar significaba revivir el trauma, volver a sentarse en un estrado, mirar a los ojos a las personas que, según ella, le habían lavado el cerebro y arruinado la vida. Significaba admitir en voz alta y bajo juramento los detalles de aquel día sangriento en Carmichael. Para los antiguos miembros del SLA, Patty era una traidora, una rata que se vendía al sistema para salvar su propio pellejo. Para la familia Opsahl, ella era la pieza clave que necesitaban para obtener justicia después de casi 30 años de espera. Patty aceptó, decidió hablar. El 21 de enero de 2001, Bill Harris, Emily Harris y otros 2 ex miembros del SLA fueron arrestados. Eran personas de mediana edad, con canas y vidas aburridas, detenidos por un asesinato cometido en otra vida. Cuando se enteraron de que Patty sería la testigo estrella de la acusación, supieron que el juego había terminado. No querían enfrentarse a un jurado que escuchara el relato de la famosa heredera. El 7 de noviembre de 2002, los 4 acusados se declararon culpables de asesinato en segundo grado. Fue un momento histórico. Justicia tardía, pero justicia al fin. Patty no tuvo que testificar finalmente. Su sola disposición a hacerlo fue suficiente para forzar las confesiones. John Opsahl declaró que por fin su madre podía descansar en paz. Pero para Patty,
hubo un último capítulo en su redención legal. A pesar de la conmutación de Jimmy Carter, ella seguía siendo, técnicamente, una delincuente federal convicta. No podía votar, no podía ser jurado. Quería limpiar su nombre por completo. El 20 de enero de 2001, en su último día en el cargo, el presidente Bill Clinton firmó un documento que cerraría el círculo legal. El indulto presidencial es una de las herramientas más poderosas y controvertidas de la política estadounidense. Es un borrón y cuenta nueva, un acto de gracia que dice que, a los ojos de la ley, el crimen ha sido perdonado. El 20 de enero de 2001, apenas unas horas antes de abandonar la Casa Blanca, Bill Clinton firmó 140 indultos. En esa lista, entre nombres desconocidos y figuras polémicas, estaba el de Patricia Campbell Hearst Shaw. Bienvenidos al final de nuestra historia, pero no os vayáis todavía, porque el desenlace tiene matices que merecen ser analizados. Antes de cerrar este capítulo, quiero haceros una última pregunta en los comentarios. ¿Creéis que el dinero y el poder influyeron en que Patty recibiera este perdón total? ¿O fue realmente un acto de justicia para una víctima? El indulto de Clinton significaba que Patty recuperaba todos sus derechos civiles. Ya no era una exconvicta. Legalmente, era una ciudadana completa de nuevo. La decisión generó críticas feroces. Muchos vieron en ello el privilegio de clase en su máxima expresión. Argumentaban que una mujer negra o latina, pobre y sin conexiones, que hubiera cometido los mismos crímenes, jamás habría recibido tal clemencia, incluso si hubiera sido secuestrada. Para sus detractores, Patty Hearst siempre sería la niña rica que se salió con la suya. Sin embargo, para Patty, el papel firmado por el presidente fue el cierre de una herida que había estado supurando durante 27 años. Le permitió cerrar la puerta al FBI, a los fiscales y a los jueces. Pudo centrarse en su pasión por los perros. Sí, has oído bien. En un giro casi cómico del destino, la mujer que una vez posó con una metralleta frente a la bandera de la cobra de 7 cabezas, se convirtió en una criadora de perros premiada. Sus bulldogs franceses ganaron trofeos en el prestigioso Westminster Kennel Club Dog Show. Ver a Patty Hearst, elegante y sonriente, manejando sus perros en la televisión nacional, era la prueba definitiva de que la realidad siempre supera la ficción. Pero más allá de los perros y los cameos en películas, el legado del caso Patty Hearst es profundo y oscuro. Cambió para siempre la forma en que entendemos la psicología del cautiverio. Antes de Patty, el término síndrome de Estocolmo era una curiosidad académica conocida por pocos. Después de Patty, se convirtió en parte de nuestro vocabulario cultural. Su caso obligó a los tribunales, a los psiquiatras y al público a enfrentarse a la incómoda verdad de que la identidad humana es mucho más frágil de lo que nos gustaría admitir. Nos enseñó que bajo la presión adecuada, cualquiera de nosotros podría romperse y convertirse en otra persona. Hoy, Patty Hearst es una viuda, una madre y una abuela. Vive una vida tranquila, lejos del radicalismo que casi la destruye. El ejército simbiótico de liberación es solo una nota a pie de página en los libros de historia, un recuerdo borroso de una década violenta y confusa. La casa donde se quemaron vivos sus captores ha sido reconstruida. El Banco Hibernia sigue allí, aunque ahora es un edificio diferente. Pero las imágenes de las cámaras de seguridad, esas fotos granuladas en blanco y negro de Tania gritando órdenes, permanecen grabadas en la memoria colectiva. La historia de Patty Hearst no es solo la historia de un secuestro, es un espejo en el que no nos gusta mirarnos. Nos obliga a preguntarnos qué haríamos nosotros en esa oscuridad. ¿Seríamos héroes y resistiríamos hasta la muerte? ¿O nos pondríamos la boina, cogeríamos el fusil y nos convertiríamos en Tania para sobrevivir un día más? Quizás la verdad más aterradora es que nunca lo sabremos hasta que estemos en el maletero de ese coche.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de la locura, el crimen y la redención. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos el próximo caso. Hasta la próxima, mantened la mente abierta y los ojos bien atentos.